Era una mañana de marzo, a finales del verano de 1983. El cielo estaba despejado, el aire fresco, y había cierta paz en aquel pequeño pueblo del interior del sur de México. Todo parecía tranquilo. Pero la casa número 27 de la calle principal estaba en agitación. Dentro, algo estaba a punto de suceder que marcaría la historia de la región y cambiaría para siempre la vida de una mujer llamada Clara. Clara tenía 36 años, cabello oscuro y ojos cafés firmes, acostumbrada a trabajar en el campo. Era una pequeña agricultora. Se levantaba temprano todos los días, atendía los cultivos, los animales y la tiendita que administraba en el patio junto con su esposo, Eduardo, un hombre bondadoso con una risa cálida y una fuerza poco común. Llevaban 12 años casados. Habían intentado tener hijos durante casi una década, y durante muchos años creyeron que nunca serían padres. Eduardo había sufrido problemas de salud, y a Clara le dieron un diagnóstico severo. Nunca podrás mantener un embarazo por más de 3 meses, le dijeron. Pero contra todo pronóstico, lo imposible ocurrió. A mediados de 1982, Clara quedó embarazada. Ambos lloraron por horas cuando la prueba salió positiva. Lloraron de miedo, de felicidad, de angustia. Prometieron no contárselo a nadie durante los primeros meses. Y así fue. Ella se aisló, dejó de trabajar y se cuidó como nunca antes. Eduardo hizo todo lo posible por protegerla. Antes de seguir con esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para escuchar más historias increíbles como esta. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, ¿será Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá o Madrid? Ahora sí, continuemos con la historia. En el 4.º mes de embarazo, llegó la sorpresa. No era un bebé. Eran 2. Y luego, en el 5.º mes, otro ultrasonido reveló más. Eran 5. En el 6.º, el examen más completo que le hicieron en la Ciudad de México trajo el impacto definitivo. Eran 9 varones. Nadie entendía cómo el cuerpo de Clara lograba sostener aquello. Los doctores lo llamaron un milagro. Y ella, sonreía. Decía que cada una de esas vidas era la recompensa por todos los años de dolor y silencio. El parto fue programado para la semana 34 de embarazo, una cesárea de alto riesgo. El equipo médico del hospital se movilizó como si fuera una operación militar. El hospital local no tenía recursos, así que Clara fue trasladada a la capital con el apoyo de voluntarios de la comunidad. Eduardo la acompañó. El pueblo entero se detuvo a mirar. Y el 12 de marzo de 1983, a las 10:47 de la mañana, nació el primer niño, el segundo a las 10:48, el tercero a las 10:49. Y así, uno por uno, en cuestión de minutos, llegaron al mundo 9 bebés de cabello oscuro y ojos cafés. Cada uno pesaba entre 1 kilo y 1.5 kilos. Pequeños, frágiles, pero vivos. Todo el quirófano lloró. Enfermeras, doctores, hasta el director del hospital. Clara ni siquiera pudo hablar. Se quedó observando aquellas 9 incubadoras, repitiendo en silencio, «Esta es mi familia. Todos son mis hijos». Pero mientras ella descubría el milagro de la maternidad, el destino ya preparaba su golpe. Hacia el final de la cirugía, Eduardo sufrió un infarto repentino. Los médicos lucharon por casi 2 horas. Intentaron todo, pero a la 1:12 de la tarde, Eduardo murió. Clara fue informada 3 horas después. Sostenía la mano de su 9º hijo cuando escuchó la frase, «Clara, tenemos que hablar». No necesitó palabras. Lo sintió. El pecho se le cerró. El mundo se quedó en silencio. Cayó de rodillas en el pasillo del hospital. No lloró. Solo permaneció mirando el suelo como esperando que alguien la despertara de esa pesadilla. La noticia se propagó como fuego. El pueblo se paralizó. La prensa comenzó a llegar, viuda con 9 hijos recién nacidos. La historia apareció en los periódicos, y Clara permaneció ahí. No quiso salir del hospital. Dormía en las sillas de la sala de neonatología. Alternaba las horas de visita, tomaba notas y lloraba en secreto en los pasillos. El día del funeral de Eduardo, no pudo ir. Los niños aún estaban bajo observación, y no soportaba la idea de dejarlos. Su hermana mayor cargó el ataúd. Dicen que al día siguiente, Clara escribió una carta a su esposo y la colocó dentro de una de las incubadoras.
La carta decía: Eduardo, me dejaste 9 pedacitos de ti. No sé cómo, pero lo lograré, aunque el mundo entero lo dude. Y lo hizo. Poco a poco, los niños fueron ganando peso. Uno casi murió a los 12 días, pero sobrevivió. El personal del hospital, conmovido, comenzó a ayudar. Una de las enfermeras, llamada Mariana, se ofreció a dormir en el hospital durante semanas para apoyar a Clara. Los médicos crearon un horario especial solo para su cuidado. Llegaron donaciones de todo el país, biberones, ropa, pañales, dinero en pesos. Todo México supo de la historia de la madre de los 9 hijos. Pero Clara no quería fama. Quería estructura. Con las donaciones, remodeló la casa. Compró cunas. Organizó una guardería con el nombre de cada hijo en la pared. Y a los 2 meses, los niños regresaron a casa. Todo el pueblo se reunió en la calle para recibirlos. Parecía un desfile, globos, carteles, niños aplaudiendo. Y ahí estaba ella, Clara, sola en la parte trasera de la camioneta con 9 bebés en brazos. Nadie olvidó jamás esa escena. Pero el verdadero reto apenas comenzaba. Después del día en que Clara llevó a sus hijos a casa, nada fue igual. Ya no era la mujer que atendía la parcela o la tiendita del patio. Ahora todos la llamaban la madre de los 9. Así hablaban de ella vecinos, conocidos, periódicos e incluso los empleados de la oficina del registro civil. Clara ya no tenía identidad propia. Era solo esa mujer morena, de ojos cansados, que salía de la casa empujando 9 carriolas al mismo tiempo. En los primeros días apenas podía dormir. Pasaba las madrugadas cambiando pañales, dando biberones y arrullando a los niños uno por uno. Creó un sistema casi militar para no perderse. Numeraba los biberones, organizaba los horarios en hojas escritas a mano, y marcaba el sueño de cada niño con cinta de colores en la cuna. El hijo que más lloraba ganaba una estrella en el pizarrón de la sala. El que mejor dormía, un corazón. Era su manera de conectar con cada uno, incluso en medio del caos y el agotamiento absoluto. Los hijos llevaban los nombres que Clara y Eduardo habían elegido: Mateo, Lucas, Gabriel, Rafael, Daniel, Juan, Eduardo, como su padre, Miguel y Andrés. Nombres sencillos, fuertes, como los carritos de madera que ella misma tallaba en sus ratos libres para regalárselos en su primer cumpleaños. Cada nombre estaba escrito a mano en la pared del cuarto, junto a una foto de su padre en el centro, enmarcada con hierbas secas que a Eduardo le gustaba recolectar. El pueblo, antes solo un punto en el mapa, se convirtió en un referente nacional gracias a esa familia. Reporteros llegaron de todas partes para entrevistar a Clara, pero ella siempre se negó. Decía que no quería fama ni lástima. Solo necesitaba paz. Quería criar a sus hijos con dignidad, lejos de los reflectores. Algunos lo entendieron, otros no, pero todos lo respetaron. Con el tiempo, Clara entendió que no podía hacerlo todo sola. La rutina era inhumana, así que aceptó la ayuda de vecinos y conocidos. Organizó un sistema comunitario en el que cada familia de la calle se hacía responsable de un turno. Algunos llevaban comida, otros ayudaban a bañarlos, otros simplemente se sentaban a conversar con ella, y así fue pasando el tiempo. La casa de los 9 se convirtió en un símbolo de amor, cooperación y fe. Pero no todo fue fiesta. Cuando los niños cumplieron 1 año, Clara fue citada por la trabajadora social. Le dijeron que el Estado no creía que estuviera emocionalmente capacitada para criar a 9 hijos sola. Hablaron de casas de acogida, adopciones separadas y mejores oportunidades para cada uno. Clara casi se desplomó. Son mis hijos. Le hice una promesa a su padre. Nadie los separará. La batalla legal duró meses. Los abogados ofrecieron sus servicios de manera gratuita. Una petición con más de 5.000 firmas fue entregada al juzgado de menores. El pueblo se negó a aceptar la separación y, al final, Clara ganó. Los niños se quedaron con ella. Ese momento marcó un punto de inflexión en la vida de la familia. A partir de ahí, Clara decidió no volver a depender de la bondad de nadie. Quería alcanzar la estabilidad con sus propias manos. Vendió el terreno detrás de la casa y compró un pequeño invernadero. Comenzó a cultivar hierbas raras, las favoritas de Eduardo. Empezó a vender arreglos personalizados con el nombre de cada hijo en cada ramo: la menta de Mateo, la albahaca de Lucas, el romero de Gabriel. Era un tributo a su esposo y, al mismo tiempo,
una forma de sostener a la familia con dignidad. Las hierbas se convirtieron en un éxito. En 2 años, Clara tenía clientes fijos en 3 pueblos vecinos. Pero no se detuvo ahí. Compró una camioneta usada, la adaptó como invernadero móvil y comenzó a viajar los domingos con los niños a ferias y plazas, vendiendo los ramos y contando discretamente su historia. No para presumir, sino para inspirar. Y lo lograron. Mientras los niños crecían, Clara hizo todo lo posible para que no se perdieran ni un solo momento importante. Ella era quien les peinaba, les cosía la ropa, les enseñaba a leer, escribir, armar juguetes, horneaba pasteles y remendaba calcetines. Cuando tenían fiebre, era ella quien se desvelaba con un paño húmedo en la frente. Cuando lloraban por pesadillas, ella se sentaba junto a la cama, les contaba historias inventadas en el instante, y se quedaba allí hasta ver cómo sus ojos se cerraban en paz. Pero no siempre fue fácil. Hubo momentos de agotamiento absoluto. Momentos en los que Clara lloraba en el baño, temiendo no estar haciendo lo suficiente, con miedo a equivocarse, a no poder con todo, a fracasar. Pero nunca se los dejó ver. Para los niños, su madre era una heroína, y ella cargaba ese papel con la fuerza de 1000 mujeres. Cuando cumplieron 5 años, cada uno recibió una pulsera con su inicial y una pequeña piedra verde en el centro. Clara se las entregó con una sola frase: eres único, pero naciste junto a tus hermanos. Nunca lo olvides. Los niños comenzaron a mostrar su personalidad desde temprano. Mateo era el más serio, siempre protegiendo a sus hermanos. Lucas era extrovertido, hablaba por todos. Gabriel era el que más se parecía a su padre, callado, observador, amoroso. Rafael era creativo, dibujaba todo lo que veía. Daniel era el primero en ofrecerse cuando alguien necesitaba ayuda. Juan era terco y valiente. Eduardo, el que llevaba el nombre de su padre, tenía una mirada que hacía llorar en silencio a Clara. Miguel era sensible, lloraba incluso por hormigas aplastadas. Y Andrés era pura risa. Las escuelas querían separarlos en diferentes clases. Pero Clara insistió en que estudiaran juntos. Quería que crecieran sabiendo que unidos eran más fuertes. Al principio los maestros estaban preocupados, pero pronto comprendieron que había algo especial en su conexión. Era como si se complementaran, y de alguna manera, así era. Sin embargo, había una pregunta que todos evitaban: ¿mamá y papá? La primera vez que la hicieron tenían 7 años. Fue Andrés quien preguntó. Estaban en el jardín recogiendo hierbas para una actividad escolar. Clara se detuvo, se sentó en el suelo y respiró profundo. Luego les contó. Les contó todo. Les habló con lágrimas en los ojos, pero sin dramatismo. Les dijo que su padre había sido un hombre extraordinario, que lo había dado todo por amor, que gracias a él ellos estaban ahí, y que cada vez que ella miraba a los ojos de cualquiera de ellos, era como ver de nuevo a Eduardo. Los niños lloraron, pero fue un llanto hermoso, de esos que limpian el alma. Ese día todos fueron al retrato de su padre, colgado en su cuarto, y dejaron hierbas a sus pies. Sin que Clara lo supiera, cada uno escribió una pequeña carta y la colocó detrás del marco. Años después, ya mayores, esas cartas serían leídas en conjunto y cambiarían todo. Pero eso lo sabrás más adelante. El tiempo tiene una manera extraña de pasar cuando se vive por amor. Para algunos, los años se sienten como una prisión. Para Clara, los años con sus 9 hijos fueron un pasaje sagrado. Cada mañana junto a ellos era una bendición silenciosa. Cada noche callada, respirando suavemente en 9 camas, era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta. Cuando los niños cumplieron 10 años, la casa ya estaba completamente adaptada a la nueva realidad. Aquel edificio pequeño y sencillo se había transformado en una especie de refugio familiar. Dormitorios compartidos con literas, armarios organizados por colores, calendarios con cumpleaños y años escolares colgados en la sala. Clara había aprendido a organizar su vida como pocas personas. Pero la infancia ligera y juguetona empezaba a desvanecerse. La adolescencia llegó como tormenta. Cada hijo, ahora con opiniones, emociones más intensas y necesidades únicas, comenzó a luchar por su propio lugar en el mundo. Y Clara, que siempre había sido un puerto, también se convirtió en faro, firme, pero iluminando caminos distintos al mismo tiempo. Lucas fue el primero en pedir raparse la cabeza, aunque luego dudó, Clara lo entendió.
Mateo quiso dormir en un cuarto separado solo por una semana para probar. Juan se volvió más reservado. Daniel empezó a cuestionar su apariencia. Andrés pidió dejar de usar shorts y quiso unos jeans. Gabriel comenzó a dibujar escenas más tristes. Rafael empezó a escribir diarios que cerraba con llave. Eduardo leía libros sobre paternidad y familia. Miguel lloraba sin saber por qué. Y Clara observaba. No peleaba. Escuchaba. Hablaba con cada uno por separado. Entendió que estaban cambiando y que ella también debía cambiar. Ahora el amor requería menos acción y más silencio, menos órdenes y más presencia. Era un nuevo reto, de los más difíciles. Pero lo enfrentó. Fue en esa época cuando comenzaron los juicios externos. Los muchachos eran guapos. 9 adolescentes morenos, de ojos cafés intensos, rasgos idénticos y un carisma natural. Llamaban la atención donde quiera que fueran. El pueblo se volvió demasiado pequeño. Llegaron los comentarios maliciosos, las miradas de reojo, los chismes en las panaderías y tiendas. ¿Cómo le hace sola? Alguno ya se metió en problemas, no tienen padre porque su madre no supo cuidarlo. Las palabras dolían, pero más dolía la forma en que miraban a su madre, como si quisieran defenderla pero no supieran cómo. Un día, Mateo llegó llorando de la escuela. Le habían dicho que no tenía padre porque su papá había preferido morir antes que criar a 9 hijos. Clara respiró hondo, lo abrazó y le dijo, «Hijo, a veces la gente no sabe lo que dice. Tu padre dio su vida por ustedes, a su manera, y ese es el amor más grande que existe». Ese mismo día los reunió a todos en la sala. Por primera vez les mostró una cajita de madera que había guardado desde su nacimiento. Dentro había un listón de su padre, la nota que Eduardo escribió poco antes del parto, uno de sus gemelos de camisa, una hierba seca y la carta que ella había dejado en la incubadora años atrás. Cuando leyeron la carta de su madre escrita todavía en el hospital, todos lloraron. Hasta Mateo, que rara vez se emocionaba. En ese momento entendieron de verdad lo que significaban en la vida de esa mujer. Si algún día ya no estoy aquí, espero que recuerden lo mucho que lo intenté. Si fallé, fue intentando hacerlo bien. Si lloré, fue en silencio. Si amé, fue sin medida. Ustedes son lo mejor que me quedó. La adolescencia continuó con sus altibajos. Pero había un detalle curioso. Ninguno de los muchachos se alejó realmente de su madre. Incluso en momentos de rebeldía, protestas, gritos y portazos, siempre regresaban. Siempre pedían perdón. Siempre se sentaban a conversar. El lazo entre ellos era más fuerte que cualquier fase difícil. Pero la casa comenzaba a sentirse demasiado pequeña. Clara lo notaba y sentía un nudo en el pecho. Pronto se irían. Cuando los chicos cumplieron 16 años, Clara hizo un gesto que sorprendió a todos. Vendió el invernadero. Sí, el mismo que había sostenido el hogar durante años. Con el dinero, compró un viejo autobús escolar y renovó por completo el interior, transformándolo en una casa rodante. Quiso regalar a sus hijos un último recuerdo colectivo antes de que cada uno tomara su propio camino. Durante 3 meses viajaron por todo México, de pueblo en pueblo, durmiendo en campamentos, gasolineras, playas desiertas y patios de desconocidos. Vieron el mar, la nieve, las montañas y las llanuras. Rieron, pelearon, cocinaron juntos. Grabaron videos, tomaron fotos, escribieron cartas entre ellos. Y en la última noche del viaje, alrededor de una fogata improvisada en medio de un campo abierto, Clara les dijo: «Sé que no fui perfecta. Sé que cometí muchos errores, pero si pudiera volver atrás, lo haría todo igual. Exactamente igual. Ustedes son mi vida. Y si un día yo ya no estoy aquí, recuerden que todo lo que construí fue con amor». Ellos no respondieron. Solo lloraron y se recostaron con la cabeza en el regazo de su madre, como cuando eran niños. Se quedaron allí en silencio, escuchando los grillos de la noche, el viento soplando y sus corazones latiendo con gratitud. Al regresar a casa, algo había cambiado. La despedida estaba cerca. A los 18, cada uno comenzó a seguir su propio camino. Mateo se fue a la Ciudad de México a estudiar ingeniería. Lucas eligió periodismo en Guadalajara. Juan se enlistó en la Marina. Daniel se fue de intercambio. Gabriel se convirtió en artista visual.
Rafael abrió un canal de videos con historias conmovedoras. Eduardo quiso estudiar psicología para entender lo que sentía desde niño. Miguel se volvió misionero. Y Andrés se quedó. Quiso quedarse con su madre. Clara observó cómo la casa se iba vaciando poco a poco. Las cunas se convirtieron en camas, luego en closets vacíos, después en cuartos cerrados con llave. El hogar cayó en silencio. Y ella permaneció, pero estaba en paz. Sabía que había cumplido su misión, que a pesar de los miedos, el dolor y los sacrificios, lo había logrado, criar a 9 hijos con amor, con dignidad, con verdad. Pero el destino, como siempre, todavía guardaba una última gran sorpresa. Y esa sorpresa estaba más cerca de lo que creía. El tiempo no se detenía en aquella casa. Cuando el hijo mayor, Mateo, anunció que había sido aceptado en la Universidad Federal para estudiar ingeniería, la sala se llenó de alegría y de silencio al mismo tiempo. Era una victoria, claro que lo era. Había estudiado a la luz de velas cuando se iba la electricidad, compartió un cuaderno con 2 de sus hermanos. Pero cuando abrazó a su madre esa noche y le dijo, «Me voy, mamá, pero te prometo que volveré cada fin de semana», algo dentro de ella se quebró. Miró las escaleras y vio por primera vez la madera gastada de tantas subidas y bajadas con los niños en brazos. «Ve, hijo. Sí, lo harás. Pero nunca olvides que tu lugar en el mundo comenzó aquí, en estas escaleras, en esta cocina, en este piso donde el corazón de tu padre se detuvo para darles la vida a ustedes». Lo dijo con lágrimas en los ojos, tratando de no derrumbarse. La partida de Mateo abrió la compuerta para los demás. Uno a uno empezaron a trazar sus propios caminos. Daniel quería estudiar en el extranjero. Rafael soñaba con un programa de intercambio. Gabriel con abrir un taller de arte. Juan con enlistarse. Pero fue la decisión de Andrés la que lo cambió todo. Una noche apareció en la cocina con un sobre en la mano. Sus hermanos murmuraban en el pasillo. Su madre, sentada a la mesa con su taza de café, ya sospechaba. Cuando él entregó el sobre, ella no quiso abrirlo de inmediato. «Ábrelo tú, hijo». Y así lo hizo. Era una prueba de ADN. Andrés la había hecho por su cuenta, con una duda que lo perseguía desde hacía años. ¿Por qué no se parecía a ninguno de sus hermanos? Tenía el cabello oscuro, sí. Ojos cafés, sí. Pero había algo diferente. Desde niño se había sentido fuera de lugar. Su madre nunca mostró diferencia alguna, pero Andrés tenía una corazonada. Y ahora estaba allí, en blanco y negro. No era su hijo biológico. La confesión cayó como una bomba. Sus hermanos quedaron en shock. Clara se paralizó. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque nunca quise que te sintieras menos, ¿y de quién soy hijo entonces? Ella respiró hondo y dijo la verdad que había escondido durante más de 30 años. La noche en que su esposo murió, uno de los 9 bebés nació sin vida. El hospital, sin saber cómo darle otra tragedia a una mujer ya devastada, intercambió al niño con un recién nacido abandonado, dejaban el hospital solo unas horas antes. «Soy ese bebé. Eres mi hijo, Andrés. Porque te tuve en mis brazos con el mismo amor. Porque te arrullé en las madrugadas con la misma música que a los demás. Y porque aunque no te di a luz, te elegí cada día. Eso es ser madre». Él lloró. Todos lloraron. El silencio duró mucho esa noche. Pero al final, uno por uno, los hermanos se acercaron, abrazaron a Andrés y repitieron al unísono. «Eres nuestro hermano. Siempre lo has sido». Esa crisis unió más a la familia que cualquier Navidad o cumpleaños. La herida expuesta sanó con la verdad, pero la vida nunca dejaba de poner a prueba a esa madre. Meses después, sufrió un infarto. Estaba sola en casa, sus hijos ya estaban repartidos, uno en otro estado, otro en otro país. La que la ayudó fue su vecina, doña Teresa, que notó que las luces estaban encendidas esa mañana. En el hospital la reanimaron. Sobrevivió, pero salió sintiéndose más débil. Sus hijos comenzaron a turnarse para cuidarla, pero ella no quería ser una carga. Quería verlos volar. Un día los reunió a todos en la sala y les hizo un pedido. «Déjenme vivir con uno de ustedes. Ya no quiero estar sola, pero tampoco quiero estorbarle a nadie. Hagan lo que crean mejor». Discutieron. Discutieron mucho.
Pero al final tomaron una decisión que nadie esperaba. Venderían la casa de su infancia y comprarían una nueva donde pudieran vivir juntos con ella por un tiempo. Sería como un regreso a sus raíces, solo que ahora cada uno traería consigo su propia historia. La decisión fue emotiva. Juntos otra vez, aunque fuera por tiempo limitado, cada uno con su propia historia, profesión y sueños, pero todos unidos por el amor hacia la madre que lo había dado todo para criarlos. Fue en esa nueva casa donde ocurrió la mayor sacudida en la historia de la familia. Un día, mientras revisaban una caja con cosas antiguas de su madre, encontraron una carta que nunca había enviado. Estaba dirigida a un hombre llamado Bernardo. La letra era de ella. La fecha, 1982. ¿Quién es ese hombre, mamá? Ella guardó silencio. Cerró los ojos. Tragó saliva. Y entonces reveló algo que nadie esperaba. Antes de conocer al padre de los muchachos, se había enamorado de un joven llamado Bernardo. Él se involucró con alguien más y desapareció. Nunca volvió a saber de él. La carta fue un intento desesperado de encontrarlo, pero nunca tuvo el valor de enviarla. Puede que allá afuera tenga un hijo al que jamás conocí. El impacto fue enorme. Los hijos, ahora hombres, se miraron atónitos. ¿De verdad eran 9? ¿O era posible que hubiera alguien más? Fue entonces cuando Mateo tomó una decisión inesperada. Buscaría a Bernardo. Iría hasta el fin del mundo si era necesario. Y esa búsqueda cambiaría todo lo que la familia creía saber de sí misma. El silencio cayó sobre la casa cuando Gabriel se levantó con un sobre en las manos. Era una carta vieja, amarillenta por el tiempo, escrita con una letra delicada y firme. Sus hermanos se quedaron paralizados. Su madre frunció el ceño, confundida, sin entender. Gabriel sostenía el papel como si fuera a soltar un rayo, pero su voz, aunque temblorosa, fue serena. Descubrí esta carta por casualidad hace casi 2 años, comenzó, mirando a los ojos de su madre. Estaba dentro de una caja con recuerdos de papá, escondida en el fondo del closet. La leí, la releí, lloré y la volví a guardar. Pero ahora ya no puedo ocultarla más. Le entregó la carta a su madre. Sus manos temblaban. El silencio era tan denso que parecía que nadie más respiraba en la habitación. A medida que leía, su expresión cambió. Primero confusión, luego incredulidad, finalmente lágrimas. Eran palabras de su esposo, escritas semanas antes del nacimiento, una despedida. Preveía que no saldría vivo del hospital. Decía que lo sentía, que lo soñaba casi cada noche. Pero lo que dejó a todos devastados fue el párrafo final. Si algo me pasa, sepan que fue mi elección quedarme a tu lado. Sabía los riesgos. Los doctores me advirtieron sobre mi corazón. Elegí a nuestros hijos. Elegí a cada uno de ellos. Aún sin conocerlos, elegí darles una oportunidad de vivir, aunque me costara la mía. Al leer eso, Clara se derrumbó. Cayó en la silla, apretando la carta contra su pecho. Los 9 hijos se acercaron lentamente, como entrando en el alma de su madre. Uno por uno se arrodillaron a su alrededor. No importaba si tenían 30, 35 o 40 años. En ese momento eran solo hijos, pequeños, frágiles, frente al dolor y la verdad. Yo nunca lo supe, susurró. Nunca me lo dijeron. Pensé que había sido una falla repentina, pero él lo sabía, y nos eligió. Él fue un héroe, dijo Eduardo, el séptimo. Gabriel se secó las lágrimas. Guardé esta carta porque pensé que iba a doler, pero entendí que lo que más duele es esconder la verdad. Ese momento se sintió como si el tiempo se hubiera detenido, como si los 41 años de historia familiar se hubieran concentrado en un solo instante. Allí entendieron, de una vez por todas, la razón de tanto amor y tanto sacrificio. Porque no solo su madre había tomado una decisión. Su padre también. No se había ido por accidente. Había entregado su existencia con un propósito. Ese día, por primera vez, pronunciaron juntos el nombre de su padre, como si fuera una oración. Eduardo. Clara cerró los ojos al escucharlo. Y por primera vez en décadas sonrió entre lágrimas. Gracias, Eduardo, por dejarme la misión más difícil y más hermosa del mundo. Gabriel se levantó y abrió una caja que había traído de su cuarto. Dentro había 9 pequeñas gorritas.
Las gorritas que su padre había cosido durante el embarazo de Clara, una para cada hijo, hechas a mano con amor. Esto también lo encontré junto con la carta. Él sabía que no nos vería usarlas, pero aún así las cosió una por una. Los hermanos tocaron las gorritas como si estuvieran tocando el corazón de su padre. Esa noche no durmieron. Se sentaron alrededor de su madre, extendieron fotos, recuerdos, recortes antiguos. Cantaron canciones que su padre escuchaba. Contaron anécdotas de la infancia. Rieron. Lloraron. Y sintieron que por primera vez estaban completos. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ahora todo tenía sentido. Al día siguiente tomaron una decisión, en realidad una promesa. Y desde aquí comenzaba el plan más hermoso de los 9 hermanos. La noticia de los 9 embarazos se regó como pólvora por la ciudad. Era como si el destino hubiera guardado ese momento durante décadas. Por todas partes se escuchaban preguntas y comentarios. ¿Cómo que los 9 al mismo tiempo? ¿Es cierto que todos van a ser papás? Un ejército de hijos morenos está a punto de nacer. Los hermanos, por su parte, estaban más unidos que nunca. La experiencia de vivir los embarazos de sus parejas en conjunto, la sensación de traer hijos al mundo junto a los hombres con los que compartieron juguetes, ropa, lágrimas, secretos y sueños, creó una complicidad nueva. Casi sagrada. Clara, ya cercana a los 70 años, observaba todo con los ojos brillantes. En silencio, contemplaba los preparativos de uno, la emoción de otro, el brillo en sus miradas. Era como si cada uno cargara no solo un hijo, sino una respuesta a la vida, al sufrimiento, a la ausencia de su padre, al silencio que ella había soportado sola tantos años. ¿Están bien? Llegaron hasta aquí, se decía mientras cuidaba las hierbas en el patio, mirando la ropa colgada y escuchando las risas que salían de la cocina. Y entonces llegó el momento más simbólico. Los 9 hermanos decidieron organizar un almuerzo especial de domingo, como en los viejos tiempos. Llegaron temprano a la casa de su madre. El hogar se llenó de risas, aromas y vida. Los vegetales asados de Mateo, el pan de Lucas, los postres de Juan. Todo estaba ahí. Todo era como antes. Y alrededor de la mesa, entre el sonido de los cubiertos, las sillas arrastrándose y las voces superpuestas, cayó el silencio. Mateo, el mayor, se levantó con un vaso de jugo de uva en la mano. Estaba visiblemente emocionado. Sus hermanos ya sabían lo que haría, pero Clara no. Mamá, comenzó, con la voz temblorosa. Lo pensamos mucho antes de decirte esto, y hoy, aquí, como siempre juntos, decidimos que necesitaba saberlo. Cuando éramos adolescentes nos daba vergüenza agradecerte. Creíamos que era normal que una madre se convirtiera también en padre, cocinera, lavandera, cuidadora y protectora al mismo tiempo. Pero ahora sabemos que fue un milagro. Respiró profundo. Por eso, todos nuestros hijos, sin excepción, llevarán el nombre de papá. Todos. Como una forma de agradecerle a él y a ti. Clara no dijo una palabra. Solo lloró. Las lágrimas corrían sin pedir permiso, mientras sus 9 hijos se acercaban a abrazarla juntos. Un abrazo lleno de recuerdos, de silencios sanados, de tanto dolor transformado ahora en amor. La semana siguiente comenzaron los nacimientos, uno tras otro, algunos en distintos hospitales, otros en el mismo. Una rotación de tíos, padrinos y hermanos cuidando unos de otros. Fueron noches largas de espera, de miedo, de euforia. Pero al final, los nietos nacieron. 9 nietos. 6 varones y 3 niñas, todos morenos, con los mismos ojos que se habían apagado con su padre en 1983. Algunos de ojos cafés, otros de una avellana más clara, todos sanos. Todos con el nombre Eduardo o Eduarda en su registro. Un tributo al hombre que dio su vida por 9 vidas y se fue sin conocer a ninguno de ellos. La casa de Clara volvió a llenarse de ruido, biberones, juguetes regados, llantos en la madrugada, el olor a talco y pañales. Pero ella no se quejaba. Todo lo contrario. Cada día se daba el tiempo de sentarse en la hamaca y arrullar a cada nieto en sus brazos, cantando las mismas canciones que alguna vez cantó a sus hijos. Parecía el final perfecto. Pero, como siempre, la vida guardaba una última sorpresa. Y esta, nadie, ni siquiera Clara, la hubiera imaginado. Tras el nacimiento de sus 9 nietos, el hogar de Clara se convirtió en el centro de alegría y esperanza de la familia.
Las risas de los niños resonaban por los pasillos, rompiendo el silencio que había dominado durante tantos años. Era una celebración de la vida, del amor que nunca se apagó. Pero, en medio de esa felicidad, aún había un secreto oculto. Una tarde, mientras limpiaba el desván, Mateo encontró una caja vieja, cerrada y polvorienta. Curioso, llamó a sus hermanos para ayudarlo a abrirla. Dentro, entre fotos y cartas, había un sobresellado con su nombre escrito con letra temblorosa. Dudó, pero lo abrió. Era una carta de su padre, Eduardo, dirigida a Clara. En aquellas páginas, amarillentas por el tiempo, Eduardo contaba una historia jamás revelada. Antes de descubrir que Clara estaba embarazada de los 9 niños, habían perdido una hija, una niña, en un aborto espontáneo temprano. Esa pérdida lo marcó profundamente. Pero lo que dejó a la familia impactada fue lo que vino después. Eduardo revelaba que, en ese mismo tiempo, tuvo que tomar una decisión imposible: donar su sangre para salvar la vida de un hombre cercano que estaba en estado crítico. No dijo quién era, solo que era alguien muy especial y que esperaba que, algún día, la verdad saliera a la luz. Clara, conmovida, volvió a leer la carta, sintiendo el peso de un hombre que siempre había puesto el amor por encima de todo, incluso de sí mismo. La familia decidió buscar respuestas. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuál era su historia? Y fue en un pequeño pueblo del interior donde descubrieron la conexión. El hombre que recibió la sangre era un tío lejano de Clara, que había estado desaparecido durante años. Este hallazgo unió aún más a la familia, mostrando que el amor de Eduardo no solo había salvado sus vidas, sino también la de otros. Su legado era mucho más grande de lo que jamás hubieran imaginado. Mientras sostenía a sus nietos en brazos, Clara sonrió, sintiendo que la misión de Eduardo, y la suya, estaba cumplida. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? Reflexiona, ¿cuántas veces el verdadero amor requiere sacrificios en silencio? ¿Cuántas historias a nuestro alrededor están hechas de decisiones invisibles y de valentía? Si esta historia te hizo sentir algo, deja un comentario. Yo estoy comprometido con la verdad y con ser siempre una mejor persona.